Hola, bienvenidos a En Trending. Esta semana nos llamó mucho la atención el desborde de información que hay ante la tercera fase de COVID-19. Es importante verificar y reconocer la veracidad de lo que consultamos. El reportaje de hoy está dedicado a la labor y ética periodística y los retos a los que se enfrentan en la era digital. Además, hablaremos de fake news y el impacto que pueden llegar a tener las figuras públicas en la sociedad, así como de las noticias más relevantes y algunas recomendaciones para identificar las páginas oficiales. Pero para comenzar, ¿has escuchado el término infodemia? Cuando existe una emergencia sanitaria, como la que enfrentamos en estos momentos, la desinformación puede poner en riesgo la salud de miles de personas. Aunque también está el otro extremo. La Organización Mundial de la Salud se ha referido a la infodemia como el exceso de información acerca de una situación a la que una gran cantidad de personas está expuesta. La infodemia incluye la difusión de noticias falsas o maliciosas. En el caso de la pandemia que hoy vivimos, este es otro factor que aumenta la confusión y la angustia de comunidades enteras, incluso países. Técnicamente, es una epidemia de datos falsos o errados, que se propagan rápidamente, sobre todo por redes sociales. El desafío está en verificar la información, identificar y consultar fuentes confiables antes de compartirla, ya que no se trata solo de informar, sino de ayudar a tener un mejor entendimiento de la situación y actuar a favor. Esta situación de confinamiento ha generado un ambiente de incertidumbre por no saber lo que pueda pasar, lo que hace que constantemente estemos en busca de respuestas. La pregunta es, ¿de dónde nos informamos y cómo saber a quién creerle? Frida nos cuenta un poco más al respecto. ¿Crees en todo lo que dicen políticos, influencers o famosos sobre el coronavirus? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Varias figuras públicas han opinado sobre la situación sanitaria en el país, creando confusión y contribuyendo a la desinformación. Casos de fake news, como el del expresidente Felipe Calderón, que compartió la imagen de una niña que pedía atender la falta de insumos en el país, se trataba en realidad de una pequeña de República Dominicana. La politóloga Denise Dresser lamentó la supuesta muerte de un médico del Hospital de la Raza que atendía a pacientes de COVID-19, pero resultó ser una imagen de un actor porno. El periodista Joaquín López Dóriga confirmó la muerte del empresario José Curi como la primera en el país por coronavirus, una información totalmente falsa que fue aclarada por el presidente. Y tuiteó que el 16 de abril se decretaba oficialmente la fase 3 en México de la pandemia, lo que fue desmentido por el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. La actriz y cantante Thalía criticó al gobierno por la aplicación de medidas de protección, mientras la OMS felicitó a las autoridades mexicanas por su actuación ante la pandemia. Un caso muy polémico es el del comediante Eugenio Derbez, quien denunció que la Clínica 20 del IMSS en Tijuana, Baja California, se encontraba carente de insumos médicos para el personal y enfermos de COVID-19, además de que existía un desbordamiento en el número de pacientes. Autoridades del IMSS declararon que esta información era falsa y le pidieron al actor que no difundiera fake news. El gobernador del estado, Jaime Bonilla, reafirmó la denuncia del comediante, mientras el director general del IMSS negó tal acusación. Entre las diferentes declaraciones, no se ofreció una versión oficial clara. Sin información verificada, estas personalidades han generado un ambiente de incertidumbre que, lejos de beneficiar a la sociedad, la alteran. ¿Pero por qué la opinión de una figura pública tiene importancia en un momento así? La situación actual genera un ambiente de incertidumbre y, por naturaleza, las personas solemos buscar lo que nos es conocido para llegar a un estado de tranquilidad ante el desconcierto. Estos personajes públicos generan cierta confianza al resultarnos familiares y por ello les otorgamos credibilidad. Sin embargo, es muy importante no caer en el error de dar por cierta toda la información que comparten y ante las dudas sobre la situación sanitaria, consultemos siempre fuentes oficiales. La comunicación sin duda alguna es un sector estratégico para que la ciudadanía pueda tomar buenas decisiones y hacerlo profesionalmente es nuestro deber. Jesús nos trae un reportaje acerca de la ética periodística y la veracidad de la información. El fenómeno de las noticias falsas y la competencia por ser los primeros en publicar la noticia son una constante que pone en riesgo la credibilidad de periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, en ocasiones no se trata de errores inconscientes,
sino de mecanismos estructurados que sirven a intereses ajenos al de informar, algo que ha preocupado desde la Organización Mundial de la Salud. De aquella que busca utilizar la situación de pánico para crear ciertas estrategias que tienen fines muy distintos a los de la información. Pueden ser fines políticos, pueden ser fines económicos incluso, y digamos es una distorsión instrumental de la comunicación, que es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas en México. Este aprovechamiento de momentos coyunturales para sacar ventajas individuales o de ciertos grupos se multiplica en redes sociales y plataformas digitales. De acuerdo con el INEGI, en México hay más de 80 millones de usuarios de Internet, un espacio donde hay personas que comparten información relevante, pero también se presentan quienes inventan datos o replican noticias falsas, simplemente para generar pánico. Y entonces, ahí el problema es que empieza a ser ya un fenómeno de noticias falsas, digamos, ¿no? Pero generadas por los propios usuarios con una intención totalmente negativa. No hay una intención de construir comunidad, de informar y de usar el Internet para lo que se supone que es justamente para que la información circule a todos, tengamos más maneras de estar informados, no dependamos de unos solos medios. A los fenómenos anteriores, donde se genera una ola de información falsa y engañosa, se refirió el pasado 13 de febrero Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, quien retomó el término de infodemia desde un artículo publicado por el medio español El País. Y de pronto se empieza a ver contaminada por esta serie de información siguiendo el símil patógeno, ¿no? Es decir, aquella información virulenta, más que viral, sino virulenta, que va contaminando, que va enfermando este debate, y de pronto se vuelve también un poco incontrolable y empieza a contaminar todo. Ante la complejidad de la comunicación en redes sociales y el uso de plataformas digitales, el trabajo de los periodistas se hace más importante. Además del compromiso ético de difundir información veraz, la generación de notas de servicio y el trabajo colaborativo son elementos que enriquecen la labor periodística en este y otros momentos. Ser como muy claros y hacer muchas notas como de servicio, que le llamamos, ¿no? De que la gente sepa dónde puede acudir si tiene síntomas, qué puede hacer si se queda sin trabajo, qué hacer si ya sientes que estás muy estresado, como dar todos los ángulos también para no ser demasiado dramático, pero tampoco demasiado laxo. No podemos trabajar como medios, cada uno por su lado, cuando el esfuerzo tiene que ser colectivo ante un escenario como el que estamos viviendo, ¿no? Esto es una pandemia, es un fenómeno que nos afecta a todos de la misma manera en términos de salud pública. No es la primera vez que vivimos los estragos de la infodemia. Muchas veces los medios de comunicación y las redes sociales ya han hecho de las suyas. Viri nos hace un recuento. Las redes sociales y las distintas plataformas digitales nos permiten tener a la mano los datos más relevantes sobre los temas del momento. Sin embargo, la inmediatez de estas herramientas para propagar la información hace que se distribuyan noticias falsas, rumores y datos exagerados o sacados de contexto. Desde el inicio del brote de coronavirus en el mundo, pudimos observar gran cantidad de datos que, lejos de informar, generaron confusión entre la población. Que si beber infusiones calientes mata el virus, que no puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos, que comer ajo puede proteger a las personas de la infección, fueron algunos de los datos falsos que encontramos en Internet. Pero la epidemia de información que estamos viviendo relacionada con coronavirus no ha sido la única situación en donde tuvimos que enfrentarnos a la saturación de datos. El 19 de septiembre de 2017, luego de que México viviera uno de los sismos más fuertes de los últimos años, las redes sociales se inundaron de noticias sobre la situación que se vivía en las ciudades afectadas. A través de Twitter, comenzó a circular un mensaje en el que se aseguraba que el volcán Popocatépetl haría erupción tras el sismo. Otro tuit alertaba que la ONU predecía un sismo de mayor magnitud durante las 48 horas posteriores, y una noticia sobre una rampa que estaba a punto de caer en el periférico sobresaltó a los habitantes de la Ciudad de México. A través de cuentas oficiales, se expuso que toda esta información era falsa. A principios de 2019, fotos alteradas y falsas cadenas en WhatsApp
alarmaron y confundieron a las personas ante la estrategia del gobierno federal por frenar el robo de combustible o huachicoleo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la difusión de perfiles falsos donde se incitaba a hacer compras masivas de gasolina. Pese al llamado, largas filas de automovilistas esperaban llenar sus tanques, pues circulaba un largo listado de gasolineras donde supuestamente había desabasto. Como esta, decenas de notas generaron una evidente cascada de desinformación. Alrededor del mundo, noticias de falsos ataques terroristas, desastres naturales que nunca ocurrieron y meteoritos que se acercaban a la Tierra generaron alerta en las personas y su propagación contribuyó al pánico generalizado. En tiempos donde las herramientas digitales son nuestra mayor referencia, es importante no creer en todo lo que se difunde para no contribuir a la desinformación. Lo importante es mantenernos bien informados y recurrir siempre a las fuentes oficiales. El confinamiento sigue y seguirá hasta nuevo aviso. Sin embargo, varios grupos de universitarios continúan haciendo esfuerzos para ayudar a superar de la mejor manera la contingencia sanitaria que atravesamos. En el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Gustavo Medina Tanco y otros investigadores han creado respiradores de bajo costo para ayudar a los enfermos de COVID-19 con dificultad para respirar, una de las afecciones más temidas. Un factor determinante para salvar vidas es el suministro de estos ventiladores. En el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares, científicos trabajan en un prototipo con el apoyo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, para calibrar estos aparatos y hacer las pruebas que proporcionen el oxígeno adecuado a los pacientes con COVID-19 que lo necesiten. Este instrumento, que aún está en proceso de ser autorizado para operar, se espera sea una alternativa para producir respiradores funcionales y a bajo costo, pero sobre todo que ayude a disminuir las defunciones por coronavirus. Por otro lado, en el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para el Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias, desde hace 4 años, un grupo de expertos trabajan en un biosensor versátil que inicialmente se diseñó para detectar glucosa e insulina, colesterol y triglicéridos, pero ante la pandemia del coronavirus, se decidió transformarlo para que funcione también como una prueba diagnóstica de COVID-19. De ser validado, este proyecto, encabezado por Tatiana Fiordelicio y Matthew Ottefield, servirá para hacer un mayor número de pruebas de detección con resultados más rápidos y a un costo más accesible. Entre tanto, en Ciudad Universitaria, tras 5 meses en paro, el colectivo Mujeres Organizadas entregó las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. También se liberó la toma de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que se encontraba en paro indefinido desde febrero pasado. Los colectivos de ambas facultades acordaron retomar el desahogo de sus demandas expuestas luego del periodo de contingencia sanitaria y al reanudarse las actividades docentes y administrativas. Jesús nos explica cuáles son los retos más grandes que tiene la cobertura informativa ante una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Uno de los retos más grandes que se tiene con la cobertura informativa de la pandemia es la inmediatez y la calidad de la información. De acuerdo con la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, la dinámica de la información en Internet provoca que los medios y periodistas lleguen a dejar de lado la veracidad y comprobación de la información por ganar clics o reacciones en Internet. Desafortunadamente, la dinámica que se ha generado en Internet, la dinámica del periodismo realizado en Internet, nos forza un poco a pensar en tengo que ser el primero que dé la información, porque si soy el primero en dar la información, voy a tener mucho mayor impacto y van a verme a mí primero que a los demás. Debe de quedar claro una cosa: si el editor de un medio, el director de un medio, tiene una agenda y lo que él busca es precisamente generar información que confunda, etcétera, pues el periodista no puede hacer mucho. Y aunque hay una actualización constante de la información y las cifras, la organización Artículo 19 recomienda que por una cuestión ética y de respeto al derecho a la información de la sociedad, quienes trabajamos desde los medios tenemos que cumplir un compromiso de informar con veracidad. Prefiero no salir primero si voy a salir con algo que no es verdad, ¿no? O sea, yo necesito tener la seguridad de que lo que estoy publicando es cierto
que por lo menos ya tuve un pequeño espacio para corroborarlo. Y es que en medio de la gran cantidad de información que surge de manera constante, no podemos olvidar ni desplazar aquella información que continúa siendo relevante para la sociedad. Un ejemplo de ello es la violencia contra las mujeres. Entonces creo que es uno de los temas que se está, si no invisibilizando, se está desplazando de la agenda mediática y es un tema central. La violencia, la delincuencia, la corrupción, o sea, todo eso ahí sigue, digamos, ¿no? Pero ahorita los medios, y se entiende, en su agenda están organizados todo alrededor del COVID, unos para bien, para informarnos de manera adecuada, y otros porque es el caldo perfecto de cultivo para golpeteos políticos. La capacidad del periodismo y los medios para crear agendas mediáticas es un aspecto que se analiza desde las teorías de la comunicación. Sin embargo, aunque hay quienes utilizan esta herramienta de mediatización para intereses ajenos al periodismo, hay también aquellos que trabajan desde concepciones básicas, que guían una labor comprometida con las personas. Considerarnos como herramientas de uso social. O sea, es cierto que somos seres humanos, que trabajamos en empresas especializadas, pero eso somos herramientas de uso social. Nuestra contribución es esa, corroborar, comprobar si la noticia es falsa o verídica y dar explicación, contexto, y pues la gente irá decidiendo. Aunque la pandemia del COVID-19 ha representado una amenaza directa para la salud, es necesario aprender otras lecciones. Una de ellas relacionada con la calidad de la información que recibe la sociedad, a quienes servimos los medios y a aquellos que trabajamos en ellos. En medio de la infodemia existe una herramienta que puede ayudar a combatirla. Se llama divulgación científica. Me di a la tarea de buscar a Norma Angélica Corado. Ella estudió ecología marina y es divulgadora de la ciencia. ¿Cuál es la importancia de la divulgación científica ante crisis de salud como la que hoy estamos pasando? Justo la divulgación científica tiene esta como misión, acercar a estas personas que nos están hablando con cifras, con datos científicos, con hechos científicos, con experimentos, que nos hablan a todo el público, pero que en verdad es muy difícil entender para todos. Y si yo no entiendo, pues entonces eso lo que hace es que tome decisiones que pueden ser no las más adecuadas, o que prefiera ni siquiera mejor enterarme porque pues no comprendo qué está pasando. Entonces, como divulgadores, esta es una gran oportunidad de poder posicionar la divulgación de la ciencia y de hacerla ver como una disciplina que es muy importante. Ante el exceso de información y las fake news, ¿qué le recomiendas a la gente? En general sabemos cosas básicas, pero somos poco autocríticos. Entonces tal vez lo que tendríamos que hacer es tratar de preguntarnos, ser un poco más autocríticos de lo que estamos recibiendo y preguntarnos si estamos seguros de lo que estamos diciendo o si estamos seguros de lo que está pasando. Y si no lo estamos, pues tratar de buscar fuentes confiables. Y si no tenemos tiempo de buscar fuentes confiables, mejor no compartir. Es mejor hacer eso, en pensar que las noticias falsas pueden ser muy graves, incluso llevar en este momento hasta la vida de las personas, pues a un punto extremo, ¿no? ¿Cómo le dirías a la gente o de qué manera le dirías en dónde buscar o cómo buscar esa información confiable en torno a la divulgación científica? La UNAM ha abierto varios medios, varios sitios específicos para platicar acerca de la pandemia. Entonces, la verdad es que Universum lo que hizo fue hacer un esfuerzo por hacer un espacio de divulgación donde la gente puede escuchar a las personas, a los expertos, o leer a los expertos, pero en un lenguaje mucho más amable, tratando de acercarlos hacia la ciencia y procurando que tengan esa curiosidad por saber más, ¿sí? Y por preguntarnos, que además se atrevan a preguntarnos todo lo que quisieren saber. No hay ninguna pregunta tonta, pero sí es importante que las cuestionen, que las hagan para que nosotros podamos responderlas, porque seguramente si ellos tienen una pregunta, hay más de 1000 personas que tienen la misma pregunta. En este caso, específicamente, pues los invitamos a que se acerquen a nuestro blog Universum, que así se llama, Universum, y pues a nuestras redes sociales. Estamos
sacando muchas infografías, sacando muchas cosas que pueden ayudar al público a entender mejor qué es lo que pasa. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Origen de la Vida en Facebook, así lo pueden encontrar, es de la Facultad de Ciencias, y ellos hicieron un sitio específico de coronavirus y habla, pues, por ejemplo, para los chicos que están interesados un poco más en ciencia, que les gusta la biología, que les gusta la biología molecular. Ahí pueden encontrar entrevistas de, por ejemplo, el doctor Antonio Lascano, que se ha dedicado a dar muchas entrevistas en diferentes medios, que además es un gran divulgador, él trabaja particularmente con virus, y eso hace que también sea mucho más fácil entender esta información, ¿no? Desde WhatsApp, Facebook y Twitter ronda un sinfín de cadenas, protocolos e información poco confiable que muchas veces en vez de ayudar generan pánico en la población. Por eso Paulina nos explica cómo identificar las páginas oficiales. ¿Cuántos mensajes recibimos a diario en nuestro celular con información acerca del coronavirus, además de la que buscamos en Internet, que muchas veces nos inquieta más y no sabemos qué tan cierta es? Por esta razón, es importante que aprendamos a identificar páginas oficiales con información sobre esta pandemia, para obtener datos verídicos que sí podamos compartir y que nos ayuden a mejorar las medidas de prevención. ¿Y cómo saber cuál es un sitio oficial? Muy fácil. La ONU recomienda buscar directamente la página original u oficial de la institución y no solo confiar en el medio o nota que nos dé alguna suposición. Por ejemplo, si en una nota de internet nos dicen que especialistas de la UNAM afirman algo o que el presidente de México dio algún comunicado, es mejor ir directo al sitio, en este caso de la UNAM o del Gobierno de México. Aquí te hago algunas recomendaciones que siempre puedes seguir. No abrir archivos adjuntos y enlaces que nos compartan ya sea al celular o email por seguridad cibernética. Podemos preguntar primero a la persona sobre qué nos está enviando. Se debe prevenir a los niños y explicarles la situación para que tampoco difundan información falsa, ya que muchos de ellos no distinguen el mundo real del virtual. Igualmente, la ONU recomienda no confiar únicamente en el encabezado de una nota. Debemos leerla toda y verificar al autor, el medio, país e institución. Finalmente, no compartas nada automáticamente sin antes revisar la información y página, incluidas redes sociales. Una forma muy fiable es revisar constantemente las páginas de gobierno de cada estado o sitios oficiales del lugar donde vivas. Aquí te menciono algunos sitios a los que siempre puedes acudir: la Organización Mundial de la Salud, WHO.int, Gobierno de México, coronavirus.gov.mx, UNAM, COVID-19 comisionunam.unamglobal.com, Instituto Mexicano del Seguro Social, ims.gov.mx, y de la Organización de las Naciones Unidas, coronavirus.onu.org.mx. Por favor, siempre recuerda seguir estos pasos: revisar, identificar, verificar y confirmar. De esta manera, contribuimos a una menor propagación del virus, tanto de información como del que afecta a nuestra salud. México ha entrado a tercera fase del COVID-19 y estar bien informados es tarea de todos. Ya vimos que la información tiene muchos matices y hay veces que los intereses se contraponen un poco, pero nuestro compromiso debe ser siempre con la sociedad. Recuerden que la información se desborda fácilmente, pero que nuestra mejor arma siempre van a ser las páginas oficiales y la voz de los expertos. Por una sociedad mejor informada, nosotros seguiremos trabajando para traerte más de qué hablar la próxima semana aquí en Trending.